del reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Lección eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca en nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él si nadie quien lo anuncie? ¿Cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, pues Isaías afirma: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los confines del orbe sus palabras. Palabra de Dios. Al Salmo 18 respondemos: a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Y siguiendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 30 de noviembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, o amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. En el capítulo 10 de la carta de Romanos, Pablo trata de mostrar con argumentos de la Escritura que tanto los judíos como los paganos no pueden salvarse al margen de Cristo. A Israel le cuesta comprender este principio, puesto que tiene que renunciar a la antigua ley, incluso a la identidad que le ha configurado, sostenido hasta ese momento. Pablo comienza con una argumentación tomada del Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Donde boca y corazón constituyen las dos dimensiones de la fe, la interior y la exterior.
El texto bíblico se lo aplica a la ley. Sin embargo, el apóstol la sustituye por una declaración cristológica. Tanto en la boca como en el corazón del creyente no está ya la ley, sino Jesucristo. Dando un paso más, Pablo va a mostrar la perspectiva universal del Evangelio a través de la cita de Isaías capítulo 28, versículo 16. Se nos dice que Cristo ofrece la salvación a todo ser humano, sin distinción. Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. El proceso y la dinámica de la fe están constituidos por una serie de verbos de acción en orden a profundizar en el conocimiento de Jesús y en el modo de evangelizar de la comunidad cristiana: enviar, proclamar, oír, creer e invocar. El anuncio del mensaje de Jesús cayó en saco roto para muchos judíos que no creyeron en él y por los que Pablo se lamenta, puesto que no han querido escuchar la palabra de salvación. La fe se fundamenta en la predicación y la predicación en la palabra de Cristo, que es poder de Dios capaz de transformar al ser humano y salvarlo. Aunque Dios no impone nunca su proyecto, hay que aceptarlo desde el corazón y proclamarlo con la palabra. ¿Estamos dispuestos a invocar el nombre del Señor con los labios y el corazón? Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. El Evangelio de hoy es correspondencia con la festividad que celebramos. Nos narra la vocación de los 4 primeros discípulos de Jesús, entre los cuales se encuentra Andrés. El relato de la llamada es semejante al que Marcos presenta en su Evangelio y en el mismo contexto geográfico, la ribera del mar de Galilea. La novedad de Mateo es que sitúa la llamada un poco antes del primer gran discurso de su relato, donde los discípulos oirán al Maestro proclamar su gran enseñanza. El oficio de Andrés, como el de su hermano Simón llamado Pedro, era de pescador. Jesús los encuentra en plena faena, echando las redes en el mar, y los llama. La propuesta de Jesús no deja de ser sorprendente: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. La labor de un pescador es pescar peces, tanto para su sustento diario como para la venta del producto. Sin embargo, ¿qué aporta pescar hombres? ¿Qué garantiza el fruto de dicha tarea? Los 2 hermanos se han dejado seducir por la persona de Jesús. Él es lo suficientemente atrayente como para que 2 curtidos pescadores abandonen al instante sus redes y lo sigan. Más tarde, cuando el Maestro no esté, irán aprendiendo en el pasar de los días, con sus luces y sus caídas, que es ser pescador de hombres, tarea a la que se dedican con pasión cuando hayan descubierto la identidad del Maestro. Ves en el Evangelio de San Juan, quien perfila un poco la personalidad de Andrés, hombre reservado, inquieto, en búsqueda, discípulo del Bautista, que decide seguir a Jesús cuando su Maestro declara: «He aquí el Cordero de Dios». Descubrir quién es Jesús es todo un proceso dinámico en el corazón de todo creyente, que le impulsa a contar y a proclamar, a llevar a otros al conocimiento verdadero del Maestro. Es Andrés, el hermano pequeño, el que lleva a Pedro al encuentro con Jesús. Los 2 hermanos, juntos con los Zebedeos, Santiago y Juan, también llamados por Jesús a la orilla del lago, serán los testigos privilegiados del primer discurso de Jesús, donde va a presentar su gran enseñanza, el sermón de la montaña. Bienaventurados. Que San Andrés nos ayude a caminar ligeros de equipaje, a hacer de nuestra vida una constante búsqueda de quién es Jesús, el Maestro de Nazaret, para cada uno de nosotros. Solo así podremos algún día ser pescadores de hombres. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no dar respuesta generosa a ese llamado que un día me hiciste. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven haz de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María,
sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.